Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a comenzar la sesión práctica que, como os dijimos, como os dije, se corresponde con el comienzo del tema siguiente. Realmente el tema 2 es el que es el modelo clásico de representación, con el análisis de la secuencia de Griffith y la explicación del modelo que intentaremos concluir en la clase del próximo lunes. Y por otra parte, el tema siguiente que se centra en esas escrituras que digo en los márgenes del cine clásico, sin por ello dejar de pertenecer al cine hollywoodiense. Tanto el cine de Nicholas Stroheim, Avaricia, está producido por la Metro-Goldwyn-Mayer, como el cine de Chaplin son ejemplos del cine realizado en Hollywood de los años 20, 30, y en el caso de Chaplin también en los 40, pero no se sujetan, no se adaptan, no se limitan a o transforman de algún modo, ahora veremos de cuál es el modo, eh, el modo de representación institucional. Bien, el título, el título del tema es Otros modelos de representación en los márgenes del MRI. Charles Chaplin, el naturalismo cinematográfico de Stroheim y supervivencia histórica. Bueno, había anticipado y nos habíamos referido en clase a cómo el cine clásico de algún modo había tenido que combatir y controlar y someter todo aquello que en la fotografía se resistía a su uso compulsivo. Es decir, tenía que someter todo eso que la fotografía tenía de dispersión, de resistencia a la economía del cine. Es decir, la fotografía es una huella de lo que está delante de la cámara, y aunque por el uso de distintos objetivos y demás, y por la iluminación, la colocación de la gente que está en la fotografía por parte del fotógrafo, siempre emerge de algún modo eso que llamó Roland Barthes en su célebre libro La cámara lúcida, que supongo que os habrán hablado de él en algún momento, un libro sobre fotografía, del punto en eso que se resiste, ese gesto, esa arruga, esos zapatos gastados, algo que hace pensar en el tiempo real, y que hay una huella de lo que allí estaba y allí quedó para siempre, más allá de la voluntad cínica que el cineasta, perdón, que el fotógrafo le hubiera querido imprimir. Y ello ocurre en el cine, y para evitarlo, para que en el cine clásico el espectador se centre en lo que narrativamente es importante, hay todos esos mecanismos de puesta en escena, retorios de colocación del actor, de iluminación, movimiento de cámara y demás, que hemos visto que vamos a desarrollar en el aula. Es decir, el cine clásico tuvo que controlar todo lo que excedía al orden del cine de la fotografía, porque de algún modo eso amenazaba, suponía una amenaza de lo real, que sería el cine, que iba por otros derroteros distintos al interés narrativo o espectacular de la película. Fue André Bazin, el célebre con B y Z, que ya os señalé, que ya cité varias veces, ahora releído desde otras posiciones metodológicas, donde se encuentra la hipótesis de un hilo conductor a lo largo, a lo largo de la historia a lo largo de la historia del cine, que, que se centra, es decir, un hilo conductor en la historia del cine distinto a la de la gran escritura narrativa de MRI, y que prefiere fijarse o que estudia con detenimiento esas esplendorosas y desconcertantes escrituras que se han mantenido, como decimos, en los márgenes del proceso de evolución y consolidación del modelo. Es muy frecuente ver en las historias tradicionales del cine que ni Chaplin ni Stroge se encuentran, vamos a decir, en el carril central del desarrollo historiográfico del tema, porque
se van por sus caminos y son muy difíciles de asimilar al resto, ni por género ni por nada, a pesar de que, claro, Chaplin hace comedias, etcétera. Pero a pesar de eso, sus particularidades son muchas y demasiadas para que sean fáciles de incluir como una pieza más de un discurso referido al modelo. Y esto es muy relevante porque para algunos autores, para la mayoría de los historiadores, precisamente esas escrituras divergentes, diferentes, en los límites del modelo clásico, esas son las que van a conducir a los cines de la modernidad hace los años, tanto al neorrealismo como después a los nuevos cines de los años 60. Es decir, que precisamente de la excepcionalidad de esas escrituras que parten de Hollywood, aunque no solo, también hay en otras partes del mundo otros ejemplos próximos a esos cines modernos, pero dentro de Hollywood precisamente son esas escrituras las que van a conducir a la modernidad. Chaplin igual que Stroheim, antes, podemos tener antecedentes del cine moderno en varios aspectos. Eh, para reutilizar así a Bazin y establecer esta otra historia del cine que se basaría en esas escrituras desconcertantes, por así decirlo, hay que dejar de lado el sesgo humanístico y fenomenológico y metafísico del que Bazin arropa sus argumentaciones para centrarnos en la noción baseniana de puesta en escena eh, que permite reconocer precisamente estos trabajos de escritura que se resisten al dominio absoluto de la narratividad. Es decir, a diferencia del cine clásico, estas escrituras no se resisten, eh, no, no aceptan el dominio absoluto de la narratividad sobre la imagen y tienen también otras preocupaciones y otras pertinencias. Esta escritura, estas escrituras, al hacer esto, es decir, al centrar su atención en otros aspectos o pertinencias diferentes de las estrictamente narrativas, conduce a una inevitable erosión de esa plenitud del signo que reconocíamos en el modelo. Si ahora insistamos en que se trata de poner en relación esa teoría de André Bazin, en el que lo importante es la revelación de lo real que el cine propone, que el cine puede proponer y que los directores que creen en la realidad permiten que el espectador observe y mire la realidad, entonces esta se le revela tal como es, sin necesidad de, o sea, sin que sea prioritario el desarrollo narrativo pieza a pieza transitiva para guiarnos a lo largo de un relato. Si esto lo ponemos en consideración con otros autores que hablan de esa manifestación primordial y salvaje de la fotografía, que es una manifestación de la real y que es muy, muy difícil de sujetar y de convertir simplemente en un lenguaje. Si esa fotografía cercena los usos perceptivos cotidianos introducidos en la pintura y en el relato clásico, si no se somete a ellos, puede hacer saltar por los aires todo esa esas formas conocidas de la fotografía para enseñarnos aspectos de lo real que, no se, que escapan de ellas, ¿no? Y aparece así lo real como algo que no se somete al orden del signo icónico. Es decir, el relato clásico ordena los significantes, los ilumina, los coloca, los dispone, los mueve en función de su utilización como signo dentro de ese lenguaje de significantes que calificamos el cine. Pero lo real, en este otro tipo de escrituras, eh, muestra otras pertinencias, otras preocupaciones. Dice en la existencia del objeto fotografiado participa de la existencia del modelo como una huella digital. Es decir, no se resiste a ser signo, sino que es una huella digital de lo que allí estaba de verdad. Algo que el cine clásico pretende que nos recuerdes, que tú sepas que eso que estaba delante de la cámara era un hombre que se levantó un día con ese gesto, con esa mala cara, y que es simplemente un personaje dentro de un relato. Pero en este otro orden de escrituras, la existencia del objeto también es parte de la existencia del modelo como una huella digital, ¿no? Es algo parecido a lo que os comentaba el otro día de las
escritura neorrealista que se centraba en esa manilla misma, en el desgaste del tiempo, en el material que estaba hecho, y esa otra que simplemente sirve para que hagamos un instante, que es la que permite salir por la puerta al protagonista de la película. Fijaos que hablamos de huella digital, o sea, emergencia en la superficie de la imagen de huellas de lo real que se resisten, repito, al orden simbólico de la significación. En esas huellas, lo real desafía a los significantes visuales constituidos, ligados a significantes en la estructura del signo, y lo que irrumpe bruscamente es la materia misma de expresión, que obliga a una reordenación de la cadena de significantes. Es algo parecido a las últimas obras de Miguel Ángel, esas figuras humanas solo esbozadas ante masas de materia, esa especie de esclavo saliendo del mármol, que es como si se resistiese a ser sometido. ¿Eh? Es decir, la materia de expresión, si se si no se controla al máximo como intentaba hacer el cine clásico, todos esos elementos emergentes de lo real que potencialmente tiene acaban por aparecer, acaban por surgir. Si no se nos deja ver, por ejemplo, demasiado tiempo un objeto, un rostro, está por mostrar sus fisuras, sus heridas, sus huellas, sus fallas, el paso del tiempo sobre él y desarma el sistema sígnico que estaba tratando de construirse. Esto es un momento que ya que también puede buscarse o encontrarse en otros sistemas artísticos, en otras artes. La tensión entre la materia de la expresión, madera, granito, tela, línea, pintura, pero también el grano de la fotografía, la densidad de la huella del objeto en la imagen y los signos que de ella pretenden apropiarse para que emerja el sentido. La madera puede ser tallada, pero en algún momento la madera puede surgir y mostrarnos en su materialidad el carácter informático en ciertos las particularidades de la tela, por mucho que, es decir, aunque se quiera usar como un signo dentro de un arte en cualquier momento, puede surgir esa tensión con la materia de expresión. Bueno, pues la puesta en escena, el montaje del que hablaba Sen, propósito de cineastas como Chaplin, también de otros, es aquella en la que la materia son puestas en escena, aunque del todo diferentes, la de Chaplin y la de Stroheim, como veremos, en la partida de lo narrativo es suprimida o puesta en entredicho en dialéctica en el cine. Repito, en otras artes era de otros modos, como la escultura, en esos ejemplos de Miguel Ángel que acabo de citar. En el cine, esta emergencia se ve precisamente entre la huella digital fotográfica de lo real y el orden del cine icónico y narrativo. Y lo real, que surge de una fractura del orden simbólico, conduce necesariamente a una cierta pasión, a una cierta exageración, donde el siniestro, el estrógeno en Buñuel, en algunas películas de Carlos Saura españolas, como La Caja, por ejemplo, o lo sublime, como Chaplin también se podría buscar el hombre de Cante o de Reyer, puede irrumpir de la forma más inesperada. Repito, cuando se produce esa tensión entre la materia de la expresión y el orden del signo icónico y narrativo, surgen aspectos ocultos de lo real que circulaban controlados por debajo de ese signo. Insisto, para que emerjan esas escrituras, para que surjan escrituras como la de Chaplin, es necesaria la desarticulación o el debilitamiento de los dos mecanismos estructuradores del relato fílmico, del texto fílmico clásico: la retórica sistematográfica, las formas de montaje, la puesta en escena, y por otra parte, la determinación estructural del relato. Es decir, ese relato ordenado lineal que desemboca en un final y todo el trabajo de montaje de puesta en escena que estamos viendo nacer. Esta doble desarticulación realmente responde a un mismo gesto estructural y, repito,
al debilitamiento de ese sistema. Ahora, los cuerpos de los actores, los objetos, las densidades de los espacios y de la luz escapan a las pertinencias narrativas que estructuran el sistema clásico de representación. Sin von Stroheim, pongo un ejemplo del otro cineasta, ¿no?, el que vamos a trabajar hoy, la utilización de la profundidad de campo hace que los protagonistas estén en primer término, el espectador pueda fijarse libremente en la gente que pasa, que se baña en el mar, o en lo que ocurre en segundo término por las calles, hace que que la estructura narrativa se debilite y surja otras pertinancias que el espectador puede recorrer. Surge así, por así decirlo, el espacio de la representación como un espacio resistente a su articulación en un universo narrativo verosímil. Se quiebra la impresión de realidad, que es realmente un efecto de verosimilitud, lo que busca el cine clásico, que creamos que es real, pero totalmente controlado, y el universo narrativo amenaza con disolverse en el espacio de la escritura. No se fijan ya tan claramente las pertinencias que deben guiar nuestra percepción, o dicho de una manera más clara y más pragmática, cada protagonista o figurante que el constructivo específico cobrará la misma relevancia, la misma densidad visual, la misma densidad visual, densidad de los cuerpos, densidad del grano de la imagen, eh, densidad del grano de los cuerpos que abole toda jerarquización y toda funcionalidad narrativa. La imagen se convierte en un espacio tendencialmente opaco. Quiere decir que, como ya no están escritas las pertinencias de la manera clásica, el texto se hace más oscuro, menos sencillo de leer, con más aspectos visuales inesperados, con irrupciones de lo real, por así decirlo. Se produce así una inquietante disolución de esos nexos de causalidad que determinan el fluir inequívoco del relato en el orden clásico. En el cine clásico se evita que el espectador pueda interpretar otra cosa, mirar para otro lado, pues simplemente se le ordena, aunque de manera transparente, aparentemente invisible, seguir una cierta interpretación del relato. Y ahora eso se rompe. Bien, veamos un ejemplo, el primero de los dos que vamos a utilizar en clase, que es el de Chaplin, ¿no? El ejemplo de Chaplin nos va, también por supuesto, el de Stroheim el próximo día nos van a valer para entender lo que señalamos. Bien, esperad un momento que estoy buscando aquí exactamente. Muy bien, porque aquí tengo un vídeo que os voy a poner enseguida, de un fragmento de una película en la que se muestra cómo rodaba Chaplin y vais a entender mucho mejor a lo que me refiero. Bueno, esto que acabo de todos estos aspectos, el limitamiento de las retóricas puestas en ese desmontaje y de la estructura narrativa que regía el modelo clásico y la emergencia de lo real, que lleva la escritura por otros derroteros, eh, tiene un ejemplo señero y único en el cine del gran Charles Chaplin, personaje que en España se conoció, su vagabundo, como Charlotte, y que enseguida veremos la manera de trabajar de este cineasta, con un fragmento que os voy a poner, como os decía, el documental que se llama eh, bueno, no recuerdo ahora, son 3 episodios, un documental sobre la manera de trabajar de Charlotte, ¿no? De Chaplin. Bueno, es decir, los ensayos, las secuencias, las tomas desechadas y después. Vemos en ese documental, vamos a ver en ese documental cómo Chaplin soluciona los problemas con precisión matemática. ¿eh? Esta constatación choca con la aparente espontaneidad y frescura, con la inocencia que a primera vista transmiten las películas de Chaplin.
Vamos a ver primero el fragmento del documental porque vais a sacar con ello, vais a entender mejor lo que voy a decir después. Vamos a verlo. Eh, Voy a compartir la pantalla. Vale. Bien, momentito. Vamos. Bien, eh, vamos a ver este fragmentillo del documental y luego ya lo estudiamos. Pues arranca. Ahora sí. La ciudad era simple. El vagabundo es confundido con un millonario por una florista ciega que se enamora de él. Primero tenía que encontrar a la heroína adecuada. Escoge a una chica de la sociedad de Chicago, de 20 años, Virginia Sherrill. Antes de firmar mi contrato con Charlie, le dije muy claro que yo no era actriz, que no tenía ninguna experiencia. Y él me dijo, eso es exactamente lo que quiero. Si tuvieses experiencia, ya podrías ir olvidándote del papel. Porque a mí siempre me gusta trabajar a mi manera, que no se parece a la de ningún otro. Verlo durante el rodaje no era nada fácil. Y no se conocía ningún testimonio filmado hasta que apareció una extraordinaria película de aficionados de un amigo íntimo. Es la única película que existe de Chaplin dirigiendo vestido de Perdón. flor. Le enseña cómo debe coger la flor. Intenta perfeccionar esa simple acción. Toda la historia parece simple, mas dependía fundamentalmente de esta escena. Si fallaba, también fallaría la película. De modo que Chaplin derrochó tiempo con Virginia Sherrill. Él era todo inspiración y te transmitía lo que esperaba lograr de ti. Representaba cada uno de los papeles. Esa era su manera de dirigir. No teníamos guión y Charlie se limitaba a decir, en esta escena quiero que hagas esto, eso y aquello. Y luego te mostraba exactamente cómo quería que lo hicieras. Y aunque pareciese ridículo, sin darte cuenta empezabas a sentir que él eras tú. Yo decía, ¿cómo voy a ser una chica ciega? Pero lo era. Porque él te daba una flor y comprendías cómo debías hacerlo. La escena del puesto de flores. El momento en que la florista y el vagabundo se encuentran. Chaplin había colocado a Virginia cerca de una fuente. Sin embargo, es la cadena lo que le ha llamado la atención. La cadena de un reloj, quizá. Luego escoge una flor. Ella le ofrece la que no es. Comunicar la ceguera era bastante difícil, aunque mucho más difícil era hacer creíble que la chica lo confundiese con un hombre rico. ¿Qué pasa si un hombre rico compra solo una flor? No, no sirve. No le importaba cuántas tomas debía filmar. De hecho, yo pensaba que si no sabía lo que iba a hacer a continuación, simplemente seguiría filmando aquella misma toma hasta que se le ocurría. Era un perfeccionista. Y nosotros a menudo creíamos que filmaba exactamente lo mismo, pero él evidentemente no. La frustración de Chaplin aumenta a medida que la película parece derrumbarse ante sus ojos. Pierde la paciencia por la forma en que su ayudante, Harry Crocker, dirige a los extras. Chaplin intenta otro enfoque. Charlotte vuelve y se gasta su última moneda en otra flor. Ya tiene la primera en la solapa.
Se supone que la chica piensa que el hombre rico ha vuelto a buscarla. Las cámaras ruedan esta escena día tras día. Era aburrido porque esperábamos mucho tiempo. A veces esperábamos muchas horas, muchos días, incluso meses. Sí, 3 o 4 meses. Y Charlie no venía al estudio. Las páginas del informe muestran que después de 3 semanas de rodaje, Chaplin se puso enfermo y no había resuelto la secuencia. No se rueda durante más de un mes, pero la compañía sigue en el estudio por si acaso. No había nada que hacer. Yo me quedaba en mi camerino leyendo un libro, cosiendo, haciendo punto, y me aburría mucho. 83 días desde que empezó la película y no se rueda en 62. El 1 de abril, Chaplin vuelve y empieza de nuevo con la secuencia del puesto de flores. Ahora hace que el vagabundo sea más sentimental, más romántico. Pero sigue sin solucionar el problema. Rodaba una escena una y otra vez. Y cuando por fin decía, ya está, respiramos aliviados. Y luego decía, bueno, vamos a rodar otra. Intenta cambiar el encuentro. Ha alejado a la chica de la fuente. ¿Por qué no lo detiene ella? Se está convirtiendo en una pesadilla que seguía 3 años más tarde cuando trabajó con Alistair Cook. Una vez me dijo que Virginia Sherrill no sabía sostener una flor correctamente. Y Charlie se lamentaba porque se pasaba horas diciendo, debe sostener la flor así. Pero ella estiraba la mano, la bajaba, en fin. Consiguió completar la escena presintiendo que faltaba algo. Aún no había resuelto el problema de que la chica le confundiese con un hombre rico. Esto le obsesionaría hasta el final de la producción. Después de 534 días, sin rodar la mayoría de ellos, volvió a la... Una mañana se despertó y, según dijo, se le ocurrió de pronto la puerta de un coche golpeando al cerrar. Entonces lo que ocurre es que él se acerca a la chica y le dice que le gustaría una flor o algo así. Entonces le da lo que lleva encima, que puede ser $1 o 10 centavos. Y cuando ella está buscando el cambio, el hombre rico empieza a caminar. Ella le oye cruzar la acera, subir al coche y cerrar la puerta. El coche se aleja. Y de este modo, pensando que no quiere el cambio, dice, oh, gracias, señor. Entonces Chaplin la mira y se da cuenta de que no le va a dar el cambio. Se da la vuelta y se aleja silenciosamente, sin su dinero. Y esa es realmente la mejor solución que podía dar a la escena.
cogido, señor? Su cambio, señor. Bueno, pues ya habréis visto la, el fragmento de este documental eh, en el que vemos la manera de trabajar de Chaplin. Fijaos sobre todo en este caso lo que hace las caras las películas lo que hace cada las películas de Chaplin son películas en las que él compra tiempo y a veces duran más de un año de rodaje porque trabaja directamente con el material real, no hay un guión. Es decir, eso es algo ya por supuesto completamente en los márgenes del modelo, del modelo. Eh, por lo tanto, a lo que me refiero, se llama El Chaplin Desconocido, se llama el documental, El Chaplin Desconocido, y este episodio concreto, El Gran Director, ¿no? En el que se ven los modos de trabajo. Bueno, en general Chaplin resuelve segmentos, escenas, vamos a llamar, de gran duración, por ejemplo, el combate de boxeo de Charlotte, campeón de boxeo, o muchas otras, en planos únicos de larga duración. Es decir, eh, sin montaje entre planos, centrando sobre el montaje en torno al plano, con la cámara fija o en algún momento del encuadre, pero basando todo el trabajo en los propios actores, en el propio hombre, básicamente en su propio trabajo, porque él es el protagonista absoluto de las películas. Esto, lógicamente, exige un enorme trabajo a los intérpretes. Coincide la acción que realizan con la filmación de esta. Es decir, que en una larga secuencia de varios minutos, un error casi al final lleva a la necesidad de comenzar de nuevo. Y siempre trata de resolver las escenas de esta manera. Jamás recurrirá al uso de varios planos para evitar una dificultad. Es decir, va a intentar solventar todos los problemas en función de su propio movimiento, de su trabajo como actor, de su pantomima, de las relaciones entre los cuerpos delante de la cámara, sí intentando limitar en lo posible el uso de diferentes planos, sobre todo para si nunca lo va a usar para eliminar una dificultad. Esto podría lograr esta sensación, o sea, que la chica creyera que él era rico y que se iba a través del montaje en varios planos, pero lo resuelve en uno solo, en el que el hombre se monta en el coche y él sin ningún corte. Siempre trata, digo, de resolver las escenas, las secuencias, los fragmentos de esta manera. Jamás recurre al montaje entre planos para evitar dificultades. La imaginación en Chaplin es entonces un resultado, no un punto de partida. La imaginación sobre el papel, perdón, la imaginación sobre el terreno, en el propio rodaje, no en el papel. Es
un cineasta completamente opuesto, por así decirlo, en cuanto a la forma de trabajar a Hitchcock, que todo lo tiene perfectamente organizado en papel a través de dibujos y storyboards. Chaplin es más bien como un hombre que llega, que está con sus actores en el set de rodaje, en el escenario natural, y ahí organiza, crea como si fuera exactamente un escultor que estuviera dando forma sobre la marcha al material con el que trabaja, de un modo, claro, completamente distinto al de la inmensa mayoría de los cineastas clásicos, con los resultados están obviamente a la vista. Llega a las ideas, digo, llega a las ideas en contacto directo con los actores y demás elementos del plató. No usa guiones, no tiene un guión escrito, es sobre la marcha, articula, pone en escena, monta, ¿eh? Pero ello no significa improvisación a la hora de rodar. ¿eh? Eh, las películas de Chaplin, en efecto, no tienen apariencia de ser unas películas demasiado caras, porque su aspecto es modesto, pero como os decía, Chaplin lo que compra es tiempo. Es decir, hay una parte en El Migrante, por ejemplo, eh, la primera idea es la de un hombre que encuentra a una mujer y se enamoran y no sé cuánto y no sabe cómo salir del restaurante porque pierde la moneda. Después se le ocurre toda la parte de migración cuando llegas a Nueva York en el barco. Entonces la película va adquiriendo más pozo, va adquiriendo más peso y todo ello se constituye finalmente en una, en una sola historia. Es decir, jamás durante esta época trabaja con guión, construye sobre la marcha, sobre el terreno, sobre el plató, en contacto con los cuerpos de los actores y básicamente en función del suyo. Está, eh, Diego, decíamos antes que su manera de trabajar es completamente opuesta a la de Hitchcock, pero se parece en un aspecto, en la extrema preparación de sus films. Uno sabe en el momento de la construcción del guión técnico y de los storyboards, de tal manera que Hitchcock llegará a decir que el rodaje es un aburrimiento porque ya lo tenía todo hecho prácticamente. El Chaplin es todo lo contrario. A diferencia de Hitchcock, pero también de Lubitsch, cuya tarea creativa se desarrolla sobre todo en el momento de la elaboración del guión técnico, siendo el rodaje simplemente la materialización del mismo. El Chaplin, el rodaje, es el lugar donde nace la creación. Y si queremos compararlo con algún otro artista en algún otro de los terrenos artísticos, sería, por ejemplo, con Picasso, porque tanto en uno como en otro la obra se transforma, el cuadro se va transformando a cada nuevo trazo, como veríamos ocurre en El Emigrante. También Velázquez trabajaba directamente sobre lienzos sin dibujos previos. Es decir, en este territorio habría que situarlo. Por supuesto, todo esto que estoy diciendo no implica a juicio de valor alguno. No quiere decirse que por el trabajar previamente el guión técnico al modo de Hitchcock la mejor o por el modo de Chaplin eh, eh, va a serlo de otro modo. Lo que importa para nosotros ahora mismo es tomar en consideración y referirnos con cierta pausa a las consecuencias de este modo de trabajo en las películas de Chaplin, las consecuencias de su forma de trabajar. Este estilo de trabajo, que es realmente más que un método, es un estilo que nace en el rodaje, nace de esta manera peculiar de escribir con la materia en las películas, hace diferentes los films de Chaplin. Son, en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido del término, artesanales, son películas artesanales, modeladas con las manos, con la interpretación de cada papel por parte de Chaplin, con todo rodándose sin cortes, bueno, pues por supuesto que hay muchas cortes, esto es tendencial, pero resolviendo grandes momentos de la película, los más complejos, los que hace falta un mayor trabajo cómico, o la elaboración del gag sin recurrir al montaje de plano, resolviendo todo delante de la cámara, por así decirlo.
Si queremos decirlo en otros términos, la creación se realiza en Chaplin invirtiendo el proceso habitual, ¿eh? Se desprende como de manera natural, casi orgánicamente, de la base material de la que se parte, ¿eh? Como os habréis dado cuenta, esta eh, actitud de acercamiento a los elementos del trabajo fílmico por parte de Chaplin es semejante a la actitud de acercamiento a la realidad por parte del cine que André Basset preconizaba en sus escritos, ¿eh? Aunque lógicamente los materiales de trabajo los haya reunido libre y hasta arbitrariamente, a medida que eso iba haciendo películas más ambiciosas, se apreció los hallazgos expresivos a lo que se podría llamar la manera de funcionar de la realidad. Es decir, ¿os acordáis de aquella pregunta que os hacía? ¿Por qué el cine clásico tendió a analizar y a fragmentar la realidad y a hacer un discurso analítico a partir del montaje y no a otra que tenía la posibilidad? Chaplin vuelve, eh, eh, utiliza esta otra forma de relacionarse con la realidad sin que por ello dejen de ser, deje de haber una narración en cierto sentido, aunque no sea exactamente igual a una narración clásica, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, como decía Jean Renoir referido al trabajo de Chaplin, y esto es muy interesante tener, que lo entendáis bien, el realizador no es un creador aquí, sino una partera. Y ese trabajo de parto queda patente en ese documental, en ese fragmento que acabamos de ver. ¿A qué me refiero? Una partera es alguien que está ayudando a un parto, que tiene que ver con el cuerpo, con la carne, con lo humano. ¿Eh? Y surge, de ese cuerpo surge algo, pero no está construido, simplemente nace. Es como, tiene algo que ver con ese chiste tan tonto, pero tan viejo también, tan conocido, de ese aprendiz de escultor al que se le da un trozo de madera y se le pide que saque un San José, le dice el maestro, y cuando vuelve a mirar cómo le va, le queda un trocito de madera muy pequeño y él le dice, ¿pero dónde está el San José? Y entonces este aprendiz contesta, no lo sé, pero si está dentro, sale. Bueno, pues si está dentro, sale. Es la manera de trabajar de lo que en la realidad ya está y hay que darle forma, pero no crearlo, construirlo a piezas, sino sacarlo de la realidad que tiene delante de los ojos. Otra consecuencia importante las películas de Chaplin es la peculiar estructura que posee, su tan meticuloso trabajo sobre cada detalle, sobre cada segmento que hemos visto ahora y que podéis ver si queréis el documental entero, que por supuesto lo tengo, yo lo puedo dejar en clase la próxima semana. Este trabajo eh, trae también como consecuencia de algún modo un cierto efecto de desestructuración, ¿eh? Eh, que a menudo se le ha reprochado. Es decir, muchas veces algunos críticos señalaron que las películas de Chaplin eran un cúmulo de secuencias geniales, muchas de ellas geniales, resueltas de este modo tan particular, pero que carecían de una rigurosa articulación intersecuencial, que a diferencia del modelo clásico en el que todo sucedía de una manera causal y una secuencia iba detrás de otra hacia el final, aquí eran como grandes momentos de Chaplin ante la cámara, de ese montaje en torno al hombre, en torno al vagabundo, pero que descuidaban un poco los nexos causales entre ellos. Bueno, sin duda, el interés mayor en sus películas radica más en cada parte, en cada gag, en cada momento concreto, en cada detalle, como el que acabamos de ver de ese vagabundo confundido con un millonario para la chica. El interés está más en esas partes, digo, que en la totalidad. La unidad de las películas de Chaplin viene asegurada mucho más por la presencia del vagabundo, que atraviesa toda la serie de secuencias, que por la concatenación entre las secuencias mismas. Entiéndase, no hay una construcción hermenéutica tan rigurosa como la mayoría de los guiones más convencionales del clasicismo, en la que todos siguen un engranaje que se quiere perfecto, en el que cada causa desemboca en una consecuencia que da lugar a una nueva acción, a un nuevo momento, un avance narrativo. En cada Chaplin
Hay algunas secuencias que parecen como microhistorias y que enlazan más o menos de una manera aleatoria, como podría suceder en cualquier día a día de un personaje, unidas por la presencia del propio Charlotte. Pero si esta manera de construir puede afectar una estrecha concepción de la coherencia estructural, y hay que pensar que el arte no tiene reglas. Lo llamativo, el arte no tiene reglas, es el proceder del modelo de Hollywood, pero no es el único posible. Lo más sorprendente, lo más llamativo, es que Chaplin lo ponga en marcha en Hollywood, donde el sistema iba por otro camino. Y esto tiene, además de la virtud de su peculiar carácter y de su personalidad, un enriquecimiento en la profundización relaciones que se establecen entre la película y la realidad. Y volvemos a esa no sometimiento a lo sígnico, a lo narrativo. La historia como tal siempre le ha preocupado menos a Chaplin que la creación de los personajes y las situaciones en las que estos iban a expresarse. No interesaba tanto el devenir lógico y verosímil de los sucesos, como los propios personajes, en especial su personaje, el vagabundo, y las situaciones en las que ese personaje se iba a tener que expresar, luchar contra la sociedad, luchar por su supervivencia y demás. La puesta en escena de Chaplin no es en definitiva más que la extensión a la cámara, a la planificación y al montaje de la forma de actuar de Charlotte. Incluso las elipsis, más que contribuir al modo clásico al avance narrativo, lo que buscan es situar el cuerpo de Charlotte ante otra situación ante la que desplegar la cámara. Eh, eh, y Bazin ha relacionado este interés más centrado en las partes que en el todo, y este estilo de acercamiento a la realidad con esas escrituras donde se halla la huella de lo real. Y esto es lo que nos permite otorgar, aparte del valor extraordinario de cada obra en sí, la calidad de la emoción del personaje, de sus películas, el detectar en él una escritura de algún modo preocupado por la realidad de un modo del todo diferente al de ese cine clásico que aparenta ser realista, pero lo busca de un modo por completo distinto a esta tensión entre el material y el relato que caracteriza el cine de Charlotte. Bueno, pues con esto nos vale de introducción a Chaplin, y el próximo día, no sé si en el aula o no, probablemente sí, eh, veremos el Ibn Stroheim. Por eso sí os recomiendo que veáis Avaricia, y en clase el lunes continuamos con cine clásico, Griffith y demás. ¿Vale? Venga, un saludo.